Buenas noches, estimados televidentes. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en una mesa más de diálogo y análisis visto bueno. Hoy tenemos temas como negociación del Tratado de Libre Comercio, situación al interior del PAN y reunión en la CONAGO y algunas otras cosas, porque ha sido una semana intensa en información. Pero antes me gustaría, Juan Carlos, dado que sacaste a 8 columnas lo de la quema de vivos sí, inocentes. Muy buenas noches a todos. Esto se da por un mensaje que corrió en redes sociales. Es muy peligroso esto porque pues, es el famoso chisme o es el famoso, lo que se llama querer hacer daño a otras personas a través de una información falsa, un rumor. El manejo de las turbas. El manejo de las turbas, pero es no solamente en el estado de Hidalgo. No, es nacional, sí, claro. Pero ayer, el jueves, ocurrió este incidente en Puebla y en Hidalgo, por lo cual hay que tener mucho cuidado los mensajes. Ya hablan que de Colima también hubo algo ahí, ¿eh? Eso no sabía, pero sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo los padres de familia, ¿no? Tener mucho cuidado de estos mensajes y evitar justamente caer en estas provocaciones que son innecesarias. Sobre todo no difundir ni retuitear, ni... Ahí está el punto. Donde tú eres un experto, ¿no? El tema es el propalar información tendenciosa, falsa, que a partir de una base, un sustento equivocado, comienzas tú a generar, lógicamente, la distorsión de todo un tema. Como lo dijeron ayer, antier, el secretario de Gobierno en su conferencia de prensa, el señor Simón Vargas Aguilar, pues señaló que no existe ninguna carpeta de investigación por el robo, sustracción de menores o de infantes, ni de niños. Entonces, ante esta situación, pues bueno, lo mejor es conservar la calma, primero verificar las fuentes de la información para poder tener con certeza y exactitud y precisión que la información que uno está obteniendo o de la que está leyendo pues es una información verídica, formal, y que bueno, las fuentes formales se pueden consultar mientras los medios de comunicación serios, objetivos y veraces sigan trabajando y generando esta información, pues adelante. Pero bueno, hoy se habla de las fake news, que mucho ha afectado. ¿Te refieres cuando hablas de veraces a Ruta, a Crónica? Claro, totalmente, a la Crónica, a Ruta, al Visto Bueno, muy bien. Y me referiré a muchos otros medios de comunicación en todo el estado, que sin duda Hidalgo es profesional y veraz en toda su información. Muy bien, Roberto. Carmen. Ingeniero, buenas noches a todos. Sí, como madre de familia, ¿qué? Es preocupante porque son textos que de alguna manera van envolviendo a quien los está leyendo, ¿no? Sí, en el sentido de que esto me pasó a mí, con mi hijo, le pasó a mi prima, o sea, son cosas que llaman la atención de quien los lee, que en primera los lee, después los comparte y después se sigue en el de boca en boca. Entonces se llega a hacer todo esto tan grande que pasa lo del miércoles en Puebla, lo del jueves aquí en Hidalgo, y es lamentable. Etcétera. Es lamentable porque se habla incluso de que son aproximadamente 12 estados que están con mucha penetración de este tipo de mensajes en estos últimos días, en estas últimas semanas. Entonces, como padres de familia, me queda claro que hay que extremar los cuidados, hablar con los hijos y también que extremen sus cuidados. No podemos tenerlos en una burbuja y no permitir que salgan, pero sí que sepan qué es lo bueno, qué es lo veraz, qué es lo que realmente se le debe de hacer caso. Yo creo que esto ha existido siempre, pero nuestro gran problema ahora es esto, ¿no? Los aparatos en los que se puede la inmediatez tan rápido llegar a todos lados. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en este sentido. Ahora, lo que sí es importante también destacar, porque tampoco el deseo de la mesa, yo creo, el espíritu de la mesa es decir, pues ese es el manejo oficial de la información, no, sino que también hay sucesos que han sido parte familiares o amistades de casos específicos, pero bueno, son en extremo aislados, vamos a poderlo decir, no son como que el pan de cada día. Entonces, sí habrá que tener mucho cuidado con lo que sucede, con lo que está pasando, y es muy importante el generar una información muy precisa, adecuada, y que las fuentes de información que uno lee,
absorbe y consume, pues bueno, primero verificarlas, saber qué está Pero, sucediendo. ¿quién los está publicando? A ver. Porque perdón, Es hay el perfiles que tienen una hora que se crearon Claro. y que empiezan a propagar esta información. Eso es lo Entonces, primero desde que debes verificar. ¿no? Saber quién es. Y luego el linchamiento es la barbarie. No, o sea, no podemos estar en esa etapa. No podemos regresar Sí, coincido a esos que, años. ¿no? que nadie puede hacerse justicia por Por su su propia propia mano, mano. ¿no? Nadie puede ser. Y ese es el tinte que le están dando a la información, que dicen que lo hacen porque las autoridades no son... Responsabilizan A ver, incluso, ese es ¿no? un problema No. real, ese es un problema Sí, que pero hay que no dejar de es, ver. no A es ver, el meollo, ¿eh? El problema es que hay una realidad, que hay una sensación de impunidad creciente con el nuevo sistema de justicia penal, que hay, y que al rato quiero tomar un tema que me preocupa mucho de eso. Pero sí hay una sensación de impunidad que se genera porque las autoridades encargadas de aplicar la ley no han socializado las reformas de la nueva justicia penal. Entonces hay una sensación de que no pasa nada, porque detienen a un carterista el lunes y el martes sigue quitando carteras, se lo llevan y el miércoles está otra vez quitando carteras. Porque el sistema de Cuidado justicia, con eso, ¿eh? así está. Entonces, yo decía y veía, qué mal que te despierten sentimientos de decir qué bueno que estos se los Ya. ejecutaron por este motivo. El asunto está en que la ciudadanía llega a ese extremo fundados en que la posibilidad de que haya impunidad en la aplicación de la ley se dé, no se justifica. Y después, ¿por qué permean esas falsas noticias? ¿Por qué permean? Pues porque se tiene que socializar qué es el nuevo sistema de justicia y cuáles son los alcances para que entiendan que no es que se queden libres, absueltos y libres impunemente a hacer lo que quieran, sino que tendrá un seguimiento y una consecuencia final. Creo yo que será bueno. Pero sí, el hecho de que en todos estos actos siempre hay alguien que agita. Exacto. Que agita. Pero la sed de venganza no es lo correcto. No, No, por No, supuesto, porque es se puede justificable. omitir, A la no se barbarie. puede tolerar. 2000 Aún años. siendo Responsables. responsables. Y el problema ha sido que, por ejemplo, el caso de Puebla, las dos personas que, por ejemplo, Quemaron. lincharon y Eran unos quemaron campesinos. vivas, eran unos campesinos que habían bajado a la tienda, estaban cercanos a su localidad y que, bueno, pues se pululó ahí una Y información. estaban tomando cerveza. Pero eso es... Bueno, y de algo ya pasó. Y después, Ya en el pasó caso de, Huejutla. y en el aquí caso de pasó. Hidalgo, pues eran creo que vecinos de Tezontepec de Aldama que estaban ahí en una localidad cercana, que traían una camioneta con placas del Estado de México, destruyeron la parecida, camioneta, además. que parecía que eran fuereños de estas personas y pues los lincharon. Pero pues eran vecinos de Pero Tezontepec. qué terrible es lo que vimos, que el público que estaba ahí viendo Aplaudiendo. estaba exacto. aplaudiendo No, o sea, porque se estaban muriendo y a la hora en que mueren empiezan a aplaudir. No, sabes pues, que eso, cuidado, no, cuidado. Después de eso ya Que cualquier tener- cosa. tener Regresamos mucho a la época cuidado. de las cavernas. Tener Sí, mucho no, cuidado cuidado. con lo que se lee y analizarlo muy bien antes de propagar algo que no es verídico, ¿no? Ahora, todos son copartícipes del ilícito, todos son copartícipes. Claro. Entonces, Pero siempre hay un instigador. Siempre hay un instigador Y ahí. ese es Sí. el responsable de la turba. hasta alcohol, en Huejutla hasta alcohol los repartieron. Y si hubo televisión y hubo videos, es fácil seguir las caras. Son gente del pueblo, Claro. no del pueblo de López Obrador, ¿eh? El No, concepto eso es de pueblo, distinto. o sea, realmente es la gente que vive ahí, nativos. Entonces, no creo que sea muy difícil encontrar a los culpables. Pero es que es lamentable y sí tener mucho Ahora, cuidado. ¿cuál fue el denominador común para que 12 estados estén en esa misma situación? Oaxaca, Colima, Veracruz. Pero Puebla, ¿cuál es su Puebla, denominador Puebla. común? Porque estoy Quieren leyendo esto. desestabilizar a lo mejor al sistema de justicia penal, quieren desestabilizar al gobierno federal, A los gobiernos también locales. etcétera, ¿no? Pero no lo van a lograr, así no se desestabiliza un gobierno. Bueno, las fake news que tanto hemos mencionado aquí en este lugar y que tanto menciona nuestro ponderoso vecino sobre las fake news, Donald Trump, que ya nos enseñó a que no hay que creer en las fake news, pero él sí cree en ellas, O él es el generador de ellos. o él es el generador de ellas. Creer en él, ¿no? Porque después de que se hace todo esto a principios de semana de la negociación y la firma y todo ese rollo,
horas después, y que mantuvo una llamada con el presidente Enrique Peña Nieto, después sale con que va el muro otra vez. O sea, bueno, en el ¿qué caso, crees, en el no? caso, en el caso de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, supuestamente trilateral Va a y quedar con en pros y contras, ¿ustedes qué opinan? Porque salimos a festinar que ya se había terminado el... Y no, todavía. No, ¿No? tiene un largo camino, hay que aprobarlo en las Bueno, respectivas habrá cámaras, que primero los tener congresos. presente el termómetro político en ambos, tan solo en México y en Estados Unidos. Fundamentalmente Estados Unidos. En Estados Unidos viene una elección intermedia donde se elige al Congreso, en donde Trump tiene el riesgo de que se pierda la mayoría republicana en el Congreso y que esto pueda dificultar el tránsito de su gobierno de Donald Trump. Pero en Canadá también, ¿eh? En Canadá también, bueno, es un escenario totalmente distinto, más equilibrado sin duda alguna. Y en México, bueno, también viene ahorita el proceso de sucesión o de renovación del titular del Poder Ejecutivo. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha tenido el interés de que haya una negociación antes de que concluya su Pero mandato, por se lo menos dice- firmado. Y bueno, todo ha versado en dos elementos sustanciales. El Tratado de Libre Comercio, uno, hacer un proceso proteccionista del sector automotriz en Estados Unidos, y otro más que también está empujando mucho el sector o la industria del aluminio y del acero en México, Que no entran en quiere el retirar tratado, los ¿eh? aranceles. Que no. O sea, Esos dos temas no entran en el Vamos a hacer una tratado. pausa y entonces regresamos ya en este tema. Recuerda, estamos en su mesa del diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión, nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos. Bueno, vamos a entrar al tema de lleno del Tratado de Libre Comercio, donde el titular del país más fuerte que hay, pues es un proteccionista. Pero mira, Y hablando pero, de libre pero comercio... tiene el arte de saber negociar, ¿eh? No. En primer lugar, separó a los dos países. Digo, vamos a negociar tú Uno por a uno. tú, ¿no? ¿Lo separó Pero o no es lo parte puede de la hacer, estrategia de los tres? No. Por una razón. No. Sale Canadá, pero sale muy relativo. ¿eh? Pero Canadá también fue muy impositivo en la mesa, de decir, no negociamos si México no está en la No está mesa. de me- Punto número uno. Y punto número dos, México negocia con Trump y deja a Y Canadá deja fuera O sea, a Canadá, claro. No, pero entonces también Canadá en se un No, principio pero- había dicho, vamos a dejar a México fuera. No, aquí Pero no. a ver, hay que tomar en cuenta una cosa en el tratado, que lo que libró para que terminaran las negociaciones fue que el tema Canadá salir momentáneamente del tratado, de las negociaciones, pues le dio facilidad porque había temas engorrosos que tenía México con Estados Unidos. Pero ¿sabes Fundamentalmente qué, el Luis? aspecto Que- salarial de los obreros. pero además de hay las cosas que automotrices. no se han dicho que están saliendo, que México dobló las manos. A ver, Y hay protestas de eso los que dobló empresarios. está entre comillas. Porque Hablan es que lo mejor que tener México un está tratado cediendo o a no. Trump es sumamente dañino para México, que es el tema de que, por ejemplo, No, la integración de las partes. las autopartes pero- automotrices, de que es muy 5% de cierto, cada país. sean Y se vio en la configuradas revisión. o construidas en las entidades donde exista mayor nivel adquisitivo de los salarios de los trabajadores del sector automotriz o del ramo automotriz. $16 la hora. Imagínate, comparado Pero con sí, México. sí se da. Porque además el gobierno mexicano incluyó dentro de este salario las prestaciones que les dan a los obreros. Pero el Entonces, problema, por eso llegan el a problema los real $16. es que en una negociación, para que salga bien, tiene que hablarse de win-win, en inglés, Ganar. todos Ganar, ganar. ganar. Y en el caso de Trump, es ganar, pero arrasar. Ahora, no hay que perder de vista que México, el 80% de sus exportaciones son Estados Unidos. Si no se hubiera logrado este acuerdo, las consecuencias hubieran sido... No. A ver, pero es que el acuerdo no se puede lograr si Canadá no interviene, porque la facultad que le dio el Congreso es para hacer un tratado trilateral, Y que Pero- también es poco, pero- no porque, bilateral. digo, México es el segundo socio comercial de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, después el de primer China. socio después de China. Después de China. Y más o menos representa a México el 13% de las importaciones que Estados Unidos tiene. Pero para México, Estados Unidos es el más importante. Claro, totalmente. Sí. Totalmente. No, pero hay que tomar en cuenta que la salida de Canadá fue momentánea desde un principio. A mí no, yo no me trago ese cuento. Estrategia.
porque es parte de la estrategia. Se queda México con Estados Unidos, solucionan sus problemas personales que no los tenía Canadá, y ahora Va a Canadá con Estados Unidos. Pareciese o da una apariencia el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo Donald Trump, que México es buen aliado y Canadá no, porque todavía Canadá está ahorita en el pendiente de resolver algunos puntos del Tratado de Libre Comercio y que hasta el momento no ha podido llegar, pero México ya Bueno, concluyó ayer supuestamente. amenazó a Canadá de aranceles si no hay una respuesta rápida del... pero ese es el sistema que tiene De la Donald amenaza, Trump, ¿no? de la amenaza, de amenaza. Terminaron las negociaciones momentáneamente y salió otra vez con el muro. Y entonces tuvieron que salir Bueno, los... fue la insidia de uno que le preguntó. ¿Y el muro quién lo va a pagar ahora? México. Tratado. Dijo, pues México lo va a pagar. No, sí, Es- pero No, bueno, podría es una evitarlo. pregunta Pero igual fue periodística. armado. Sí, A meter es el presión. oficio de No, la sí. presión mediática. Se ha discutido mucho por qué no, en esta llamada famosa entre la Casa Oval y Los Pinos, hubo también reporteros en la Casa Presidencial de México, ¿no? sí. Y eso es lo que se criticó mucho. Ahora, también hay un panorama, digo, independientemente de lo que México pudiera rescatar. Uno, primer punto, muchos de los que opinan, sobre todo el The Washington Post ha señalado, que Trump está ocupando el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, como un arma electoral de frente a los comicios De noviembre. intermedios que tienen Ese es su Estados principal Unidos. objetivo. Ese es- Ese Y es segundo el objetivo. punto, se da también ante un panorama de amenazar Donald Trump a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, de separarse totalmente y actuar beligerantemente en un escenario, sobre todo de una economía globalizada, comenzar a generar beligerancia. Al principio de la mesa comenté que Trump es un proteccionista Sí. y están hablando de libre comercio. Entonces hay que cuidar porque... Proteccionista, su real saber y entender. No, claro. A ver, claro. pero además en el inter o en el contexto hay que ver la demanda o la denuncia que tiene por el pago que le hizo a las señoras estas que le bailaban y que está sujeto a investigación. Él necesitaba una bocanada, Sí, claro, para que una bocanada de respirar tantito popularidad y- para Sí, desviar claro, todas esas... desviar Pero eso es lo que totalmente. no debemos olvidar, que es un negociador Ah, no, pues sí. duro de roer. Pero sí, este Y caso no es- lo tiene en la mira. Lo tiene y lo en la que él mira. quiso es como que Contrario- desviar tantito. Contrario a lo que han opinado en México de los negociadores que mandó el gobierno de la República, que es el caso de el secretario del Trabajo, el de Monterrey, Nuevo León, Guajardo, y Delfonso Guajardo, que es el que encabeza las Secretario de negociaciones, Economía. el secretario de Economía. Economía, y Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores, y bueno, con un acompañamiento por ahí de, si no me Ursúa. equivoco, Ursúa. Del Ursúa. gobierno de... No, no, no. No, no, Seade. José Seade. Seade. José Seade. Que es un Pues, excelente negociador es un de hace excelente muchos negociador. años. ¿eh? Él es una estuvo persona- en la negociación del Desde el tratado, GATT, ¿no? él ya viene trabajando. Entonces, y que tiene un buen perfil, digo, es No, claro. vicepresidente de una universidad en Hong Kong y vive actualmente allá, pero el gobierno de la República está dentro del proceso, dentro de esa configuración que se está generando. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya más o menos definió alguna serie de piezas importantes sobre quiénes van a ser sus equipos en la negociación del Tratado de Libre Comercio y que han estado operando junto con el gobierno de la República de Enrique Peña Nieto. pero hablamos del cierre de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. No firmaron nada, ¿eh? No, ha firmado nada. Es una No, nada más es un manifestación. acuerdo bilateral. Es una manifestación de acuerdo y Es una hasta ahí. ¿eh? intención, ¿no? Hasta ahí. Ujú. Me has dicho una carta de intención, sí. Si mañana amanece el señor Va a depender Donald de cómo Trump, amanezca. De buenas o de dependiendo. malas. Supuestamente ayer viernes era una fecha límite para Para Canadá. poder definir la negociación con Canadá, sobre todo porque Aquí en el Congreso, ¿eh? las leyes que tiene Estados Unidos señalan que 60 días antes tendría que notificar Donald Trump de la firme negociación que se tendría que hacer de un nuevo tratado de libre comercio, que bueno, que para él una nueva denominación del tratado de libre comercio y hacer un gran acuerdo comercial le representa sobre todo serios dividendos y positivos a Donald Trump frente a un escenario de competencia electoral Claro. intermedia que va a tener. Y bueno, y destacar dos puntos importantes. ¿Quiénes son los negociadores, por ejemplo, que tiene del Tratado de Libre Comercio que tiene Andrés Manuel López Obrador? Por una parte está Marcelo Ebrard, que está propuesto para la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alfonso Durazo, el futuro secretario de De Seguridad Seguridad Pública,
Jesús Seade, el futuro negociador del Tratado de Libre Comercio, que le hemos platicado, Graciela Márquez, propuesta para la Secretaría de Economía, y Marta Bárcenas, propuesta como embajadora de México en Estados Unidos. Y por el equipo de Donald Marta Trump... es diplomática. Es diplomática, es de carrera diplomática. Y del equipo de Trump está Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Interna, Jared Kushner, asesor y yerno de Donald Trump, Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, y William Duncan, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos. Esos son los equipos Que están negociadores que ahorita en la están también trabajando la parte del Tratado de Libre Comercio y para llegar a los acuerdos, aunados al equipo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que bueno, los dos visibles es Ildefonso Guajardo, el secretario del Trabajo y Previsión Social. El negociador y es Ildefonso. Sí, Ildefonso. claro. Sí, Videgaray es Videgaray el es el secretario de de los Relaciones Exteriores. enlaces, ¿no? Más Se quiere para poner las otro. medallas Videgaray. Sí, pero realmente el negociador, y no lo han hecho mal, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que sacaron en no. buen Y tiempo, yo creo que ha sido muy buena Han la informado. negociación. Han informado. Que muchos los han cuestionado que han estado cediendo en las negociaciones. Para Que eso, no importante era avanzaran. a ver, los- en la las negociaciones automotriz, pasadas del están- Tratado de Libre Comercio, a Jaime Serra y a todos los que estábamos ahí, nos acusaron De vendepatrias. vendepatrias, ¿eh? Sí. Y cuando salió el tratado y empezaron a ver todas las cosas cómo avanzaban, pasamos porque yo andaba ahí en la bola, De patria, ¿sabes? de vendepatrias, no, de vendepatrias a héroes. Entonces yo no me confiaría mucho en las opiniones sin sentido. Es decir, una negociación con Estados Unidos no es nada fácil. No. Nunca ha sido fácil. Bueno, ante un escenario donde también Trump había avisado durante su campaña y al llegar a la presidencia de los Estados Unidos que el Tratado de Libre Comercio lo iba a cancelar. De hecho, Entonces, esa era pues su a México meta. no le convenía. La meta era cancelarlo. Yo creo que también México gana en una negociación en donde, pues lógicamente, no se cancela el Tratado de Libre Comercio. Somos el segundo socio comercial de los Estados Unidos en el parámetro como país y que, bueno, le permite sobre todo consolidar pues el tramo de inversiones que viene en crecimiento muy amplio. Ahora, una vez más, la unión del presidente electo y el presidente saliente, el que los equipos se hayan puesto de acuerdo, fue lo que originó que Y no eso hubiera manda problema. una buena señal a ellos. Sí, por supuesto. Eso manda Porque una aparte buena también señal. les interesaba que esto quedara bien planchado, porque es con lo que van a trabajar el sexenio. Es ¿no? correcto. Entonces era esa la finalidad, de mandar sus mejores cartas con las mejores negociaciones para poder tener un... Nada más hay que recordar que antes de que empezaran las negociaciones, uno de los opositores más fuertes del Tratado de Libre Comercio y de Libre Comercio era Andrés Manuel. Y su gente, ¿eh? Pues es que eso era en campaña, y eso era antes cuando se era oposición a un gobierno. Lo que Yo- se dice en Entonces, campaña, ya yo se- me- campaña en se campaña. queda. Yo me pregunto a dónde está Ignacio Taibo. Paco Taibo. ¿Dónde está? Porque era el que se oponía, ¿no? Seguramente ha de estar organizando. los- Espero que no salga porque es parte de los Tigres, ¿eh? ¿De lo qué? Espero que estén calmaditos. Todavía están adormecidos. Sí, ahorita. sí. Todavía no vemos esa parte. No, ¿y para qué? Hoy No, todo ha sido bondadoso y déjalas. qué bueno que ahí se quede, ¿no? Y gran parte, fíjate, hay que aceptar que el presidente Peña pues, logró salir. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Le recordamos que si tiene algún comentario que hacernos, lo haga a través de nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos. Me tocó el corte, ingeniero. Por eso no- Bueno, ¿y dónde queda el pan? Pues ¿El trae- de, el de comer? En las panaderías. es en las mesas. Estamos a no, dieta, no, ingeniero. sí, porque es el que se comieron. Sí. O sea, me preocupa y platico sobre él por Yo una no tanto- razón, yo no tanto veo que se lo hayan comido, ¿eh? ¿no? Creo Entre que ellos puede no se ser comieron. el contrapeso real al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Debería de ser. Pero necesitan arreglar sus Con diferencias. el número de al legisladores interior. que tiene, No, están. Pueden Con la hacerla composición bien. y las alianzas pueden ser
El problema es del que gobierno. internamente todavía no logran definir el rumbo que van a Porque llevar. ¿dónde quedó el piloto? Bueno, es que está en un conflicto tremendo. Exactamente. De todas maneras, ya el que encabezaba el PAN, que es un agente de Ricardo Anaya, ¿qué es? Damián Cepeda. Daniel Cepeda ya dijo, se "Adiós". autonombró Ajá, ya dijo, "Yo soy el coordinador". de la bancada de los No. senadores de Acción Nacional. Si él se autonombró candidato presidencial, ¿por qué el otro no? Pero ya hay una guerrilla intestina, Claro, ¿no? pues claro, se va a Los llevar. que han renunciado al PAN. Hay 4 candidatos. Marco Cortés, que es cercano a Ricardo Anaya. Está Jorge Luis Preciado. Está también Ernesto Rufo Appel. Y está Rafael Moreno Valle. Son Pero los 4 Ernesto Rufo- candidatos visibles. Ernesto Rufo es El primer Tutti frutti. gobernador, Es tutti frutti, ¿eh? A todas va. pues Y no ha ligado nada. posiblemente necesite el PAN el tutti frutti, ¿no? Para poder conciliar entre los grupos que Diferentes- hoy No, se han yo creo armado, que ¿eh? sí hay gente seria en el PAN, que son los que deberían estar en este momento. Héctor Larios, por ejemplo, es un personaje panista. Que yo veo que más Héctor Larios está tratando como de impulsar a un candidato, ¿no? A posicionar un candidato, que sería primero a Rafael Moreno Valle como secretario general del PAN y como presidente creo que traen una propuesta ahí de que pudiera ser alguien más, ¿no? No recuerdo quién habían propuesto ellos. ¿Y qué tal la chiquillada en las cámaras? No, ¿Ellos? el espectáculo que dieron ayer. Sí, sí. sí. Oye, ese grito de Los diputados, gritos, los Los demonios. gritos. Ahora, aplaudiendo. Los aplausos. No hay que las criticarlos porras, demasiado, no. que porque es un nuevo juguete. Que es un honor estar con López Obrador cuando es un poder que debe ser el contrapeso de López Obrador. Estar coreando que era un honor ser de la borregada de López Obrador. ¿Qué es eso? ¿Qué desgracia? Y qué... Ojalá los diputados hidalguenses no hayan hecho ese por ahí andaba. espectáculo tan dantesco. Fue unísono. Sí, Y por ahí unánime. andaban. Ajá. Pero bueno, pues qué pena, porque es el poder que debe ser, el que debe revisar y ser el contrapeso de López Obrador. Pero Entonces, también es la ventaja que tiene López Obrador. no, es una gran ventaja para cualquier Bueno, poder pues y también- una gran tentación. Tienen que entender y tienen que ser Oye, agradecidos. oye, Luis, pero a mí La me gratitud, impresiona. o sea, no ganaron por ellos. Desde Ah, eso es 1900 lo que hay- exactamente, desde eso es lo que- 1994 no había un Sí. congreso mayoritario. ¿Desde cuándo? 1994. Pero Ahora, fíjate, sí el es último responsabilidad de ellos. 94, Las cosas no, se 97, equilibran, ¿no? ¿no? 94. Que Miren, fue, no, fue 97 Salinas. porque fue, no. En 97 fue cuando pierde la mayoría el Ah, PRI sí, en el cierto, Congreso Cedillo, con Ernesto con Cedillo. Cedillo, Es con correcto. Pero miren, es muy peligroso que a un ser humano la cauda de lambiscones todo el día está en el oído. Eres lo máximo, lo mejor, no ha habido uno como tú, guau, el pueblo te eligió. Benito Juárez está en estatua, los ahora billetes, tú eres el En que los vas billetes a... de 500. Están los billetes de Bueno, 500, los ya lo Ya digo subieron. lo mismo, lo estamos Se enfermando. revaluó. Se está enfermando a Creo López que sí se Obrador. sobrevaluó. Se sobrevaluó. Está muy sobrevaluado, Benito Juárez. Lo van a enfermar ¿A quién? a López Obrador. ¿Por qué Yo lo lo van a veo con buenas enfermar? intenciones, lo veo que tenga que hacer. Ah, no. Todos los días, el Salvador de la Patria, es un honor. No seas Habrá que agorero ver del cómo- desastre. Gracias. Como ayer Gracias a viernes, que Ya se volvió naciste, moreno. habrá hoy que ver somos cómo ayer senadores. viernes Oye, sale de su casa, de la no casa de seas agorero transición de la del Colonia desastre, Roma, hombre. y No, sale pero- como si fuera el Papa. Una Chihuahua. porra nada más de López Obrador porque lo Y con trajo la- al mundo y eso va a permitir Oye, por que haya cierto, luz en hablando, México. Tambora- hablando del Papa, ¿cómo le fue? No. Terrible. Hay que Mal hacerle esta horrible, semana para el terrible, Papa también, ¿eh? terrible. Mal, En Noruega, ¿no? mal, mal. Terrible. Pero habían una recepción Yo muy termino positiva. con esto. Ojalá no vuelvan loco a López Obrador y ojalá cada quien haga su trabajo para que no enloquezca y no tenga tentaciones autoritarias. A ver, ¿hay alguien que se atreva a criticar a López Obrador de ellos? Hoy recordemos que hay una hegemonía democrática. Y la democracia también Pero se La va a Hegemonía, hegemonía democrática. pero hegemonía. Hegemonía democrática. Como Sí, pero- dicen en mi pueblo, alégale a Alan Payer. No. Pues no. No hay Ya. ni, como, ni por Pero dónde. además no están preparados para hacerlo, porque realmente fue una carrera de 18 años que estuvo perseverando hasta alcanzarlo. Ahora, sí creo que también los gobernadores deben jugar un papel de contrapeso. Y la Ay, sociedad pero también Ya de se lo advirtieron gobernadores. ahorita en las A reuniones ver, de Conago. a mí me llamó mucho la atención lo que hizo Velasco, el de Chiapas, que siendo gobernador, casualmente los diputados de su estado aprobaron una reforma para que él pudiera pedir licencia a la gobernatura, ir a la Ciudad de México a tomar protesta como senador. Luego pide licencia como senador, regresa a terminar su periodo para diciembre en la gubernatura de Chiapas y entonces sí, ahora se vuelve a Ahora, incorporar eso es lo que está molestando
¿Qué Se pasa? comprometió en morenos, ¿eh? campaña a terminar sus... No, Eso es lo que está, eso es lo que los está molestando. Pero bueno, exacto. me queda claro, digo, ahorita independientemente de que Velasco es el presidente de la CONAGO, De la CONAGO, claro. y gobernador de su estado de Chiapas, es senador también por el Partido Verde, Claro. pero declarado. Pero va a totalmente- regresar. Declarado totalmente a Morenista, Morena. sí. Morenista. Ajá, pero aparte ahorita el Partido ya- Verde ya se separó pero- del PRI, ¿Eh? ¿no? Ya Ah, firmaron pues la... sí, ya lo ya declararon. dijeron, ya Que el le PRI. preocupe la mamá de Huffington Velasco, Post, ya que es la que dijo, gobierna. La el mamá verde es se la va. que tiene la fuerza y el gobierno. Cuidado con el sistema de partidos, ¿eh? Es que Ese está yo creo que Es ya se una terminó. chulada, es la Yo creo que ya veleta se terminó. perfecta No, de la no Morena. puede esas cosas, terminar. con esas cosas, No puede ¿cómo es terminar. posible? La veleta. La veleta Entonces, completa de sí, la no. A donde le sople el viento favorable. Habrá dictadores A ver. en la puerta, ¿eh? Sí. le están moviendo a todos los partidos, los están sacudiendo. Esta ola, Pero ¿Se está están saliendo. sacudiendo o los están sacudiendo? no, es que ¿Cuántos esta del ola PRD ya los renunciaron? obligó. ¿No? Y Pues hacían, el PRD tira para... pero A ver. hacían mención de que todos los que han sido presidentes del PRD ya están renunciando. O sea, ya se están yendo para Morena y entonces el PRD ahora sí de plano va a quedar desaparecido. Entonces, ¿Quiénes se van a quedar? ¿Quién no ha aquí? desaparecido? pues todavía se está salvando, todavía está con sus prerrogativas, entonces... 3 años más le darán de vida. Claro. ¿Quién va a cerrar la casa ahí? La Exacto. intermedia No, le pero puede ¿no? en perder el PRI de vista, ya, ¿no? ¿Quién va a en el PRI pagar ya la hay luz? solución. El PRI ya está, Claudio Ruiz Massieu ya es una... ¿Quién? Claudio Ruiz Massieu es una solución muy viable para el futuro. Son nuevos De los priistas. Por cierto, renunció Carolina Carolina Vigiano a su Vigiano cargo en el PRI. a su Ujú. cargo de directora jurídica, pasa nada, secretaria no, jurídica. pase. No, pues no pasa nada. No Pero es un pasa, aviso, no pasa pero nada, está bien, pero, Es un aviso. Pero empiezan, ¿no? Congruente. Como que es exacto. pero salió Salió su marido, salió ella, congruente, congruente, sí, claro. qué bien. Pero tenía que ser el mismo día o el día siguiente. Se tardó 15 días. No, digo. Espérate. Esa no es congruencia. No, la verdad que sí es una política congruente. No, sí es de las que más congruencia tiene. Sí. Pero No, digo, ¿le si hubiera escuchas? sido al día siguiente, ahí ¿Todavía sí, más? Ahí sí le crees más congruencia, ¿no? ¿Llegó su esposo como senador? Bueno, No. Sí, No. sí, No. claro. ¿Sí? Es diputado, ¿no? Ah, ¿Senador o diputado, diputado? pero senador. No, diputado. ¿es diputado? Diputado. Oye, y lo que es una joya para el Museo del Horror, la declaración de Gómez Urrutia, de Napoleón Gómez Urrutia, No, bueno, eso fue cinismo. envuelto en la bandera nacional. No hables mal porque te secretario pueden, general y presidente del Sindicato Nacional de los Mineros. te pueden del país. denunciar. Ya no Ya dijo. podemos decir nada, Ya no. ni que sea Además, cínico ni nada. Está Nada. como el Bester. ¿Cómo también no se puede? Va a denunciar a un Ya no, ya periodista. dijo. Pues a ti Ya también, dijo ¿por qué antier. Napoleón no te Voy puede contra denunciar a ti? mis detractores. ¿Quiénes son sus detractores? Pues Los del sindicato los de- minero. los- No, a ver, bueno, pero eso también va- los empresarios. es una declaración en contra de la libertad de expresión. Bueno, Claro. Ya lo dijo. ¿Que no te vas a expresar lo que sientes y lo que ves? No es una pelita en dulce, ¿eh? Ah, no, pues claro que no. No, una cosa es que digas que es una rata asquerosa y otra cosa es que opines. Sí, no que deben está mal. decir, claro. No, eso no se debe de No se decir. puede decir. Sí, claro. Claro. ¿Cómo? ¿Qué es lo que no te Hay un debe deber decir? Es ser. una rata asquerosa. No, Eso no oye, es no. El Stelzer y el Eso deber no. ser. No. Yo te No, preguntaría, ser cuidadosos, ¿hay ratas que no respetuosos. son asquerosas? Pues a lo mejor Sí, y las de puede que laboratorio, se, eso. puede Las de que fifí. se salven. Las de fifí. Las fifís. No, pero a ver, ¿qué dijo eso de veras? Sí. Ah, sí, tiene que ver contra sus retractores y con quienes se expresen mal, sí. Que se la Va a van a Sí, pagar. cinismo. va a demandar. La verdad, Lo sí, mismo, cinismo. lo mismo que hizo el El Bester. Bester, ujú. Entonces ya no Que podemos nos hablar. dé argumentos para que hablemos bien. ¿Pero de dónde? Bueno, Si la No, no, historia, a ver. ahí está. Nada más hay una situación. Una vez que tú te afilias a Morena, estás purificado de cualquier pecado. Así es que Ah, ellos sí. ya pasaron pues la entonces, purificación. Entonces ya... Hasta ¿Tienes acceso muchos directo al pecados, cielo, ¿eh? Roberto? Hasta Yo acceso no. directo al Ah, cielo. bueno. Por eso Entonces, necesito tú no- afiliarme a Morena, ningún... les está saliendo el priismo, ¿eh? Oye, Yo creo que lo que debemos hacer es analizar Pero déjenlo porque ¿Qué ya me está está pa- volviendo raro. qué está pasando en el PRI también, ¿eh? Pues... como sufre, ¿verdad? Te güey, como sufre. Ah, sí, sí, sí. como- ¿Qué está pasando en el PRI? Pues también el control por El los control de vestigios daños, que pero quedan ahí. ¿no? lamentablemente Sí, pero hablan están de tardando, cambio. ¿no? Yo no he visto ningún No, cambio. ¿eh? no, hay nada de cambio. Se están tardando. Sí, hay un cambio. Nada más de oír el discurso De de, la Sí, Cámara ya. de Diputados pasaste a ser quinta fuerza. de Claudio Ruiz De la Massieu. Cámara de Senadores tercera fuerza. O sea, eso es el cambio. No, pero tú no puedes hablar de que ya entendieron qué pasó en estas elecciones. Yo creo que El no han mensaje fue entendido. claro. Ya Pero no lo hay dijo mucho que- López pero no lo Obrador. entiende. Yo gané porque hablé de la corrupción, de la Impunidad. impunidad. Pues de ahorita la lo que pasa en el violencia. PRI es que están armando un gran foro entre la militancia priista y quieren que los militantes priistas Les digan propongamos y les Oye, digamos pues que la por qué hagan. perdimos. Mira, Que cuando el- quieran el hacer- militante cuando- pues José ya, ¿para Morán qué no? O sea, siempre se organiza les en la ha dicho. Fundación Colosio, organiza el foro. ¿Quién? El digno ilustre Pepe Murat. Pepe Murat. Bueno, ese es-
de las fuerzas. Tres O sea, ya veces también heroico. ellos van a someter a consulta todo, en lugar de que... al No, interior es muy de fácil. Cuando no quieres resolver algo, crea comisiones. Alguien Claro. decía en la Y semana... que todo el mundo opine. Y que todo el mundo opine. Eh, y te la eh, puedes pasar. En las mesas de análisis en la semana decían que... Menos esta. Mira, No. para mí es una tontería lo que quiere pasar adentro del PRI, que le quieren cambiar el nombre. Como si cambiar el nombre, Cambiara todo. Cambiara y la todo. gente Ya se dijera, lo ya cambiaron no son dos los veces, mismos. ¿eh? Pues Ya se lo sí, cambiaron pero dos perdóname, veces. pero Y eran tenía un circunstancias sentido, inclusive más difíciles. tenía un sentido que pasaras a ser del Partido Nacional Revolucionario, que pasaras a ser el Partido de la Revolución Mexicana y que pasaras a ser el Partido Revolucionario Claro. Institucional. O sea, no es posible que a estas alturas de la vida, que a estas alturas de la información, que a estas alturas de cómo han avanzado las situaciones y la comunicación, querramos nosotros resanarle o restañarle un nombre a pues que le algo. mira, Sería que le necesario pongan- ¿Sabes que cuándo desapareciera el sucede PRI. eso? Eslo. Cuando no hay carnita. Sería necesario que desapareciera el PRI No, como al tal revés, al y revés. entonces Mira, hacer que le otra pongan- fuerza política. Yo lo que entiendo es que el desarrollo y la modernidad de este país no se puede entender sin la contribución del PRI. Ah, no, Sí. clarísimo, eso sí, y lo Es el debemos gran reconocer constructor todos. de instituciones. Vamos a hacer una pausa. Recuerden, estamos en su mesa de Delu y análisis de Visto Bueno Televisión. Nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos. Bueno, lo que sí hay que defender bien es la libertad de expresión. Yo no creo que exista algún problema de que sea uno libre para expresarse. Me molestó eso. Pero a mí me gustaría, Gerardo, que nos dieras esa parte del gabinete, Un comentario. un comentario, que me preocupó mucho. porque Olga está agarrando Es la como la ministra. vocera, ¿no? A es fin de otro cuentas. problema. Pues no casi, sé qué casi. es, no Es sé un qué problema es. que tiene el presidente electo, es señora, porque los vínculos que tiene el Poder Judicial hacen que el Poder Judicial se vea abyecto, se ve que interviene en las resoluciones porque dice que ella aceleró la resolución de Esther Gordillo. Entonces, pues hay intromisión y es un poder que debería ser contrapeso, que tampoco va a ser un contrapeso muy adecuado. Sin embargo, hubo una entrevista esta semana con Joaquín López Dóriga, de la señora, y de la entrevista surge que va a haber reformas al nuevo Código Penal Nacional que hay, y entre las reformas que habla de hacer delito grave la extracción de hidrocarburos, de gas, Pues ya es delito grave. habla de la cuestión de la defraudación fiscal. Hay una ley hasta especial Sí, claro. por delitos cometidos del tema de hidrocarburos. Sí, lo que pasa es que el procedimiento que están llevando a cabo el Foro Común en Hidalgo, por ejemplo, es que están deteniendo a las personas que tienen con huachicol, como no pueden acreditar la propiedad o no la acredita Pemex, la propiedad del hidrocarburo, están saliendo. No es que, a No, ver, no, hay pero una, son- hay son una- federal, es un delito federal, Hay un no es un error de delito local. confección. Ese es el problema. Tú no le estás dando capacidad en la legislación en materia de hidrocarburos, en delitos cometidos en materia de hidrocarburos, no le estás dando capacidad a las entidades federativas para combatir ese fenómeno que se te está generando en las entidades federativas. ¿Por qué? Porque quien tiene competencia para poder en determinado momento hacer las detenciones y todo eso es la federación. Quien tiene que conocer de ese delito, por el delito de extracción indebida de hidrocarburos, La federación. es la federación a través del Ministerio Público Federal. Entonces, las entidades federativas realmente no tienen... No, pero sí pueden contribuir, ¿eh? Ah, bueno, pueden contribuir al Coadyuvan proceso de coadyuvan vigilancia. en la investigación. Y poner a coadyuvan disposición. inclusive- Yo le pero- quitaría lo de pueden. Deben, ¿no? y deben. No, deben. Espérame, pero Debe, es un flagelo que no es cualquier delito, ¿eh? No te llegan y No, te no, abren no, ahí no. te pican y te roban el... No. Ya son organismos o ya son células del crimen organizado que se dedican a eso y cuando tantito la policía estatal o la municipal llega, rafagueada con R15 o con cuernos de chivo, o sea, Porque hace ya matadero, tiene Acaba de gente correr uno en que Cuautepec. está pendiente y que Total. informa. Déjenme terminar mi idea. A ver. Entonces, sí, con eso. No te sí. enojes. Con eso de robas que hidrocarburo. ¿Qué pasó, abogado? están doliendo por aquel sector azufre. Sulfuroso. A ver, entonces resulta que la señora habla, entre otras propuestas de reforma, que ojalá ahí se haga una revisión exhaustiva sobre qué es necesario
en la ley, reformar la ley, pues, para que no haya la cuestión de la reincidencia, de la porción de arma de fuego, por ejemplo, que no se considera la prisión provisional, en fin, algunos delitos. Ella habla de un tema que me llamó la atención, que es la defraudación fiscal. Y es muy delicado porque cuando uno ve que hay muchas propuestas de carácter Bueno, cabe social, aclarar que tú fuiste procurador fiscal. sí, es preocupante porque se puede prestar a apretar a los empresarios a sacar recursos para financiar los programas que hay pendientes. ¿Por qué? Pues porque la defraudación fiscal no está entre los delitos de prisión provisional, pues porque son delitos de carácter económico. Y lo que hace es se puede haber una fianza que garantice el quebranto fiscal posible y llevar un proceso en libertad. Hoy no, hoy van a decir, en cuanto se ponga inicie una carpeta el SAT contra un empresario, viene la detención provisional y ahí te quedas en la detención provisional hasta que se resuelve el asunto. Y Pueden ser años. puede ser un año. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor es necesario algún tipo de delito relacionado, como es la fabricación, promoción y venta de facturas falsas, que son víctimas muchísimos causantes, puede ser, pero no el que el SAT diga, bueno, tú calculaste pagar 100,000 pesos, pero pues yo de acuerdo a mis cuentas es pagar 150, por lo tanto hay un quebranto y una defraudación fiscal y te vas a la cárcel. Yo creo que es muy peligroso juntar las cosas, juntar las ganas de comer con el hambre. Yo creo que en este momento hay que revisar qué tipo de delitos son los que hay que meter, como la reincidencia, la aportación de arma de fuego de los ciertos calibres, en fin, y la defraudación fiscal, ver qué casos específicos se debe de aplicar, porque de lo contrario se va a prestar a hacer una espada de Damocles a los que juegan su recurso, que son los medianos, Ahora, porque a los grandes no les van a pegar. Yo te voy a decir nada más un parámetro que no coincide contigo. Eso que determinados clientes o personas están sujetas al tema de las facturas falsas, eso es falso. Si tú vas y consumes y compras a un negocio, legal, establecido y todo eso, pues las facturas que te emitan son legales. Pero hay muchos que por tratar de comprobar es otra cosa. una serie de situaciones andan comprando las facturas. Pero a ti te la de dan. empresas que se dedican a eso. A ti te dan una factura, constituyen una ferretera, comercializadoras y todo eso. una factura, y para el SAT tú tienes que ir a verificar que no sea falsa la factura. Que lo puedes verificar porque están timbradas Bien. electrónicamente. Pero a ver, No, y además ya es... por eso te digo que debe ser matizado. Una cosa es la intención que tenga y otra cosa es el uso. Es como un vehículo robado, ¿no? Una cosa es la posesión del vehículo robado en uso y otra cosa es irte a robar. Si las entidades de procuración de justicia hicieran lo mismo que inteligencia financiera, pero Hacienda, otra cosa sería. Yo propongo que ustedes dos Inteligencia financiera. van a platicar con con la ministro Sánchez Cordero. Yo saco la cita y hacen una mesa con ella y vienen y lo platican. Para que Mejor hablemos del PRI para que se soslaye. En Ya eso que huele a estábamos, pero azufre. ya no Ya sé. que huele a azufre. No. Pero sí, ojalá haya mesura y se profundicen las reformas para que sean efectivas. Digo, aclarar al público que estamos dando manotazos, no por el calor. Porque hay unas Porque ya morenas regresaron moscas ya que han de regresaron ser de morena, las morenas. No, pero de veras. O son de Sí, andan muchas moscas. fuentes de información oficial. Entonces, Ojalá las reformas se den y si se va a hacer la reforma fiscal, se especifique en qué casos debe hacerse, no se quede a interpretación de la Corte o de los jueces de distrito que habrá muchos actos de injusticia, ¿no? Juan Carlos, ¿y la prensa cómo anda en todo este argüende? pues apanicada por la reducción de los presupuestos en materia de publicidad a nivel federal. En el caso de Reforma, ya han renunciado o les han solicitado su renuncia a varios Es que al columnistas, final ese es el problema. colaboradores, ¿no? Pero bueno, Reforma, tengo entendido que es el medio de comunicación que tiene para poder soportar 2 sexenios sin nada de difusión oficial.
Yo no creo. que tiene gran capacidad No, económica. no es cierto. Yo no creo que en la creo. actualidad En no primer medio lugar hay que ver cómo era Reforma y cómo es ahora. El más sólido económicamente es el Universal. Sí. ¿Es más sólido? Más Sí. sólido. Luego, a nivel de televisoras, yo creo que Televisa y TV Azteca están bien, ¿no? Y de Ahora, radios es Radio Fórmula. El periódico que hay que leer de aquí en adelante es La Jornada, ¿eh? Sí. Es Ese el va a medio ser el oficial. periódico Es el de- medio ajá, oficial, sí, claro. Es que trabajó ahí López Obrador. No, el que trabajó es compadre Sí, de de la Carmen, directora, pero trabajó ahí. pero el que trabajó como ahí asesor. era Sí, también el jefe de prensa. Ramírez, que va a ser, Jesús Ramírez. el que va a ser. Pero ¿cómo ven? O sea, la libertad de expresión. Yo creo que los medios de comunicación deberán tener un papel de crítica, de equilibrio, de ubicar las cosas, No, eso es obligación. de analizar. Pero ¿hasta dónde Y lo de va a ver- aceptar el gobierno? Yo creo, a ver, yo no tengo duda, y mucho menos a esas alturas del partido, que un gobierno pretenda ir buscando el soslayar o el tratar de limitar la apertura o la libertad de prensa que debe de existir en este país. Más aún por los avances tecnológicos que ya tenemos. Yo no puedo recurrir a este periódico, agarro mis redes sociales y se acabó el problema. Pero sí es también un la problema. libertad, ¿Qué puede la hacer en liber- los la medios de libertad no comunicación? se pide, ¿eh? Para tener veracidad. No, la el libertad se contraste, ejerce, se ejerce. el contraste de la información es lo más importante. Si tú tienes una fuente oficial que te está El informando, contraste te lo van a que dar los tengas medios de comunicación. 2 o 3 columnas que te ver. opinen sobre Pero el no mismo las tema. redes. No, no, no. Pero no tú las dijiste redes. algo muy importante, que te den la carne para que se pueda deshacer y pueda cocinar. Si los órganos oficiales, los gobiernos, no generan los elementos de acceso para que el periodista pueda hacer un análisis, hacer un estudio, hacer una nota, pues entonces esos espacios se llenan con lo que pueden identificar o las noticias del día a día. Pero aquí el compromiso de las autoridades debe ser surtir, generar, es su importancia en las oficinas de comunicación social, ¿no? Yo entiendo. Generar la información para que los medios tengan los elementos para que el Estado se conozca el trabajo del Estado, de los... Pero desgraciadamente, déjame aclararte, los medios de comunicación lo que están haciendo ahora con este problema es quitar reporteros. Y normalmente los más caros son los que mejor trabajo hacen. ¿Qué van a hacer los periódicos sin buenos reporteros? ¿Qué va a pasar con la información? Entonces las redes se van a aprovechar. No, y sin... Porque y yo sin respeto- quien te fluya la Es decir, información. los que meten las redes, esos no son periodistas. Periodista es el que ejerce la profesión de ser periodista y es el que huele las noticias. Pero si va a estar en la calle, ¿cómo le va a hacer? ¿Tú qué opinas? Estamos ante un paradigma en torno al nuevo gobierno federal. Va a dictar muchas directrices, muchas políticas, y mientras no vayan avanzando la información relacionada con lo que es en materia de publicidad, que parte de los medios vivimos de eso, no vamos a tener otra opción. ¿Habrá algún medio que no viva de la publicidad? No, Muy pocos. muy pocos. Muy pocos. Muy Es que la publicidad no hay que interpretarla mal. Es una No, entrada claro. que tienen los periódicos por el espacio que tienen. Claro. Y porque es necesaria también, o sea, a fin de cuentas es necesaria. Y porque también Para pagamos darle impuestos, esa- y pagamos seguro social, y pagamos Claro. todos los servicios. Y debe que de haber un tenemos. ingreso para que pueda salir todo esto. El tiempo está terminado, licenciado Juan Carlos Ortiz, Gracias, muchísimas gracias. Roberto Rico, muchísimas gracias. Carmen, bueno. Ingeniero Luis Caín, ¿Te muchas gusta gracias. jugar la fiesta? Pues yo no, los de cabina. Licenciado Gerardo Rodríguez, equipo de producción, muchas gracias. Y a usted le agradecemos que nos haya acompañado en una mesa más de diálogo y análisis. Lo esperamos en nuestra repetición el día jueves a las 10:30 de la noche y el próximo sábado en punto de las 8. Que tenga excelente fin de semana.